Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4245 del presente año, formado por amparo en única instancia, promovido por la Oficina Nacional de Servicio Civil por medio del director Rafael Estuardo Ramírez Mejía contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. El señor secretario general de la Corte hará relación del acto reclamado, de las peticiones de fondo formuladas por la entidad postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. La entidad promotora de la acción de amparo señaló como acto reclamado la sentencia de fecha 10 de marzo de 2017 dictada por la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia en el expediente identificado con el número 01002-2016-00662, por medio de la cual se resolvió desestimar el recurso de casación planteado. Dicha entidad, con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito original de la acción, solicita que los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, luego de llevar a cabo el análisis de los hechos y argumentaciones expuestas al resolver, declaren con lugar la acción constitucional de amparo interpuesto por la Oficina Nacional de Servicio Civil en contra de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, autoridad denunciada, y en consecuencia revoque la resolución de fecha 10 de marzo de 2017. Además, que se ordene a la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia emitir sentencia en la que se pronuncie sobre el fondo del asunto. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogado secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, que es la Oficina Nacional de Servicio Civil, por medio del subdirector Oscar Leonel Galindo Galindo, quien actúa con el auxilio del abogado Daniel Adolfo Rodríguez Cabrera, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables miembros del Tribunal Constitucional y demás sujetos procesales presentes. A mí me gustaría contar con la dispensa de la presidencia del tribunal únicamente para dar lectura a los expedientes que voy a citar dentro de mi argumentación, los cuales han sido doctrina legal sentada por la Honorable Corte de Constitucionalidad. Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias. Previo a iniciar la argumentación de fondo del asunto que nos tiene reunidos el día de hoy, a mí me gustaría exponer los casos de procedencia que la Oficina Nacional de Servicio Civil ha invocado en la presente acción constitucional de amparo. En este caso nos permitimos citar del artículo 10 la literal A, D y H, las cuales tienen como finalidad restituir los derechos que han sido afectados, el hecho de que no existe otro mecanismo legal de defensa en la justicia ordinaria que nos permita obtener esa justicia que estamos reclamando, y en tercer lugar, el hecho de que es un asunto judicial el cual nos está privando de un derecho que la Constitución y las demás leyes de la República nos garantizan. Ahora bien, ¿cuál es el acto recurrido o el acto reclamado en la presente acción constitucional de amparo? El acto recurrido lo constituye la resolución de fecha 10 de marzo del año 2017, la cual ha sido dictada por la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la cual decidió desestimar el recurso de casación interpuesto por esta oficina. De la producción del acto reclamado se puede decir que deviene de un proceso contencioso administrativo, en el cual la Oficina Nacional de Servicio Civil se encontraba demandada por parte de la señora Rico Pierri. Durante la sustanciación del proceso contencioso administrativo, la oficina en su momento procesal oportuno evidenció algunas falencias y algunas carencias de presupuestos legales, de hecho y de derecho, que la ley establece, los cuales se vieron reflejados en el pronunciamiento de fondo
al cual ya arribó ese tribunal, es decir, la sentencia. Derivado de eso es que la Oficina Nacional de Servicio Civil interpuso recurso extraordinario de casación ante la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Cámara que bien hizo al admitir para su trámite el recurso de casación, señaló la audiencia para la vista. Sin embargo, nos sorprende que al final decide resolver desestimar el recurso de casación. ¿Cuál ha sido el argumento que ha utilizado la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia? Ha enfatizado en que la Oficina Nacional de Servicio Civil, al momento de la interposición del recurso, no cumplió con los requisitos que establece la ley, por un lado. Y por otro lado, establece que la tesis a la cual ha argumentado la Oficina Nacional de Servicio Civil, en la cual se pueden evidenciar las falencias técnicas de la sentencia que he venido diciendo del contencioso administrativo, no se expone de manera concreta la tesis a la cual nosotros aludimos. Sin embargo, como ya obran autos y ustedes tienen conocimiento, la Oficina Nacional de Servicio Civil, al momento de interponer el recurso extraordinario de casación y al momento de evacuar la audiencia para la vista que la ley señala, enfatizó de manera muy puntual las tesis y los argumentos de los cuales se basa para solicitar que la sentencia sea casada. Por eso nos sorprende y nos encontramos en desacuerdo con la sentencia dictada por la Cámara Civil. Ahora bien, el acto recurrido nos causa agravio, definitivamente. ¿Cuáles son los supuestos o las garantías que nos ha vedado de acuerdo con la Constitución y las leyes? En primer lugar, el legítimo derecho de defensa y en segundo lugar, el acceso a la justicia. Garantías que combinadas hacen la tutela judicial efectiva que propugna un sistema democrático y un Estado de Derecho. Ahora bien, la misma Corte de Constitucionalidad en el expediente 2391-2010 ha definido qué es la tutela judicial efectiva y ha establecido que es esa obligación tanto de las entidades administrativas como de las entidades jurisdiccionales, no solo de entrar a conocer el asunto controvertido, sino finalizar dicho asunto con un pronunciamiento de hecho y de derecho y sobre todo razonado. Situaciones que el acto recurrido, que es la sentencia emitida por la Cámara Civil, carece de sustentación legal, de sustentación de hecho y un razonamiento jurídico en el cual la Corte puede arribar a una desestimación del recurso interpuesto por esta oficina. Ahora bien, ¿cuáles son las garantías que se nos ha vedado y la identificación puntual en la Constitución? Como bien lo dije, se encuentran reguladas en el artículo 2, en el artículo 12 y en el artículo 204 de la Constitución Política de la República. Y al referirnos a ellos estamos hablando del legítimo derecho de defensa de las partes, el acceso a la justicia que garantiza nuestra Constitución y engloban esas dos garantías la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva, tal y como lo define el expediente que me he permitido citar de la Corte, nos establece que la tutela judicial efectiva es una garantía que se le debe brindar al ciudadano. Y esta consiste en dos etapas o en dos fases. Por una parte tenemos la tutela judicial efectiva formal y por otra parte tenemos la tutela judicial efectiva sustantiva o material. De acuerdo a los autos que obran en el expediente, ustedes podrán corroborar que a la Oficina Nacional de Servicio Civil efectivamente se le ha garantizado la tutela judicial formal. ¿Por qué? Porque se le ha dado el trámite que el Código Procesal Civil y Mercantil establece para el recurso extraordinario de casación. Pero al analizar los autos, ustedes podrán entrever que la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, al desestimar el recurso de casación, lo que ha hecho es vedado el acceso a la justicia y el legítimo derecho de defensa y la tutela judicial efectiva a la oficina que nosotros representamos. ¿Por qué? Porque no hay un pronunciamiento o no culmina con el pronunciamiento del fondo del asunto. Inicialmente me permitía citar los casos de procedencia de la acción constitucional de amparo, porque si ustedes pueden analizar los argumentos que obran y los que en esta audiencia se están evacuando, nosotros no pretendemos resolver el fondo del asunto controvertido con esta acción constitucional. Nosotros, como bien lo manifestamos en nuestra petición de fondo, es que se analice el hecho de la desestimación y que ese acto recurrido que nos está causando agravios y conculcando los derechos ya citados pueda ser ordenado por parte de ustedes, honorables magistrados, a obtener un pronunciamiento de fondo del asunto controvertido y así garantizar la tutela judicial efectiva que la Constitución, las leyes de la República y la misma jurisprudencia o doctrina legal sentada por la Corte ha establecido. Ahora bien, de momento la Oficina Nacional de Servicio Civil se encuentra desprotegida, porque no tenemos otro mecanismo legal de defensa que acudir a la bondadosa y justicia extraordinaria que es la constitucional. Para justificar y argumentar de una mejor manera, me permito también citar algunos de los fallos que tiene la Honorable Corte de Constitucionalidad en relación al rigorismo jurídico.
y ha sentado jurisprudencia específica en el rigorismo y en el rigurismo excesivo que tiene la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación a los recursos extraordinarios de casación y que ha manifestado la Honorable Corte. En primer lugar, en el expediente 5866-2016 ha manifestado que ese rigorismo excesivo incurre en una violación de derecho y que violenta el artículo 12 de la Constitución. ¿Por qué? Porque no permite que ese órgano jurisdiccional analice las argumentaciones y los supuestos de hecho que están llevando a la sede jurisdiccional. Entonces, en ese sentido, nosotros solicitamos que sea tomada dicha jurisprudencia al momento de analizar el asunto. Y el segundo expediente, el cual va en sintonía jurídica con el anterior, es el expediente 3860-2016, en el cual se establece que procede la protección de amparo cuando a través del uso excesivo de ese rigorismo jurídico la Cámara Civil ha desestimado el recurso extraordinario de casación. Situación que se aplica a nuestro caso concreto y el que hoy traemos a colación frente a ustedes, honorables magistrados. Como bien se establecía, algunas de las partes en la evacuación de la primera audiencia han manifestado que este accionar por parte de la oficina viene a ser o pretende ser una instancia revisora o convertir la acción en una tercera instancia. Contrario a lo manifestado, eso no es así, porque nosotros no estamos buscando resolver el fondo del asunto controvertido. Nosotros lo estamos buscando a través de la presente acción constitucional de amparo, es que se nos restituya el derecho a la tutela judicial efectiva, que como bien ya lo dije, tiene asidero legal en el artículo 12, en el artículo 12 y en el artículo 204 de la Constitución. Porque al día de hoy no tenemos un pronunciamiento del fondo del asunto en el que el órgano jurisdiccional competente, que en este caso es la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, nos diga o nos establezca si se argumentó de manera adecuada o si se evidenció las falencias que nosotros hicimos ver en el momento de interponer el recurso de casación. En ese sentido, nosotros lo que venimos a solicitar, honorables magistrados, es que al momento de analizar las argumentaciones de hecho y de derecho, y con el asidero legal que nosotros les hemos proveído y tomando en consideración la doctrina legal sustentada por la Honorable Corte, se declare con lugar la presente acción constitucional de amparo. En consecuencia, se revoque el acto recurrido y se ordene a la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia entrar a conocer el fondo del asunto y emitir un pronunciamiento donde declare la viabilidad o inviabilidad de nuestras pretensiones. Toda vez que hasta el día de hoy se nos ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, pues no contamos con ese pronunciamiento de fondo. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Rodríguez Cabrera. Continúa la audiencia con la intervención como terceros interesados, requiriente de la vista pública de Emma Rebeca Rico Pierri, quien actúa con el auxilio del abogado Jorge Alberto Montes Mendoza, y me informan que compartirán el uso de la palabra en la presente audiencia. Pueden hacerlo, por favor. Buenos días, honorable Tribunal Constitucional y demás partes procesales en la presente acción de amparo. Como terceros interesados en el presente proceso, deseo manifestarles que hay un principio que se aplica, tal vez en forma coloquial, en relación a las pretensiones que muchas veces tienen las partes en relación a un determinado proceso, en el sentido que no todas las cosas son como queremos que sean, sino son como son. Es decir, que el hecho de que un fallo no sea adverso no necesariamente lleva implícita alguna violación al debido proceso, como se está pretendiendo en este caso, o aludiendo precisamente la jurisdicción privativa del órgano constitucional, se quiera revisar cuestiones que han sido propiamente analizadas por los tribunales ordinarios. Me quiero referir al hecho de que el agravio que manifiesta el amparista le ha sido inferido al tener un resultado adverso al ser desestimada la casación planteada ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Viene a ser totalmente contradictorio, pues, de las actuaciones, procesalmente hablando. Han tenido todos los instrumentos legales
y han hecho uso de todos los planteamientos necesarios para considerar que su posición en la pretensión que tenía mi cliente hayan sido consistentes. Es decir, en el caso de la sala quinta, como lo manifiesta el amparista, tuvieron la oportunidad de hacer todos los planteamientos correspondientes, así como nosotros también lo hicimos de la misma manera. Consecuentemente, al no estar de acuerdo con el fallo, pues han remitido sus actuaciones a un recurso totalmente técnico en el cual debe de ser consistente los principios que inspiran precisamente al juicio silogístico. Es decir, que las premisas mayores y menores, la mayor y la menor, debe de ser consistente con la conclusión. Es decir, si yo en un momento pretendo ir a un determinado lugar, pues como consecuencia de mi accionar, pues voy a llegar al mismo, pero no puedo pretender ir a otra parte si estoy utilizando el mismo camino. En otras palabras, en este caso, el recurso de casación es eminentemente técnico y en el cual deben de casar precisamente las argumentaciones con los puntos de derecho, tanto de forma o de fondo que se esté pretendiendo. Y considero que en este caso, la Corte Suprema de Justicia, al conocer la casación, ha actuado conforme las disposiciones legales aplicables. Y de esto también existe abundante jurisprudencia dictada por la Honorable Corte de Constitucionalidad. Dentro de ellas el expediente del periodo 99 de 2006, en sentencia del febrero, de 1 de marzo del 2007, 1. Y en cuanto a la desestimación de la casación, debemos de considerar efectivamente que ahí se hizo un análisis jurídico y en el cual se determinó efectivamente la improcedencia de la misma, independiente que, como lo dijo el amparista, subyace supuestamente algún tipo de contradicción, pues el principio contradictorio procesalmente se va a hacer parte de lo que lo va a inspirar para dirimir quién tiene la razón en un determinado asunto. Por lo cual, honorables magistrados, no me quiero extender mucho, puesto que ha habido suficiente jurisprudencia en cuanto a la improcedencia de determinadas casaciones por no cumplir con los requisitos. El rigor definitivamente debemos de entender lo que es parte precisamente del espíritu técnico de la casación y como tal consideramos nosotros que el fallo está ajustado a derecho y como consecuencia respetuosamente solicitamos que la presente acción de amparo sea declarada sin lugar y en consecuencia, tal y como también lo manifiesta algunas de las sentencias que han sido plagiadas, me voy a referir a que hay una sentencia fecha 29 de febrero de 2012, expediente 3181-2011, y otras sentencias iguales en el sentido de que una resolución por el hecho de no estar conforme la otra parte no necesariamente tiene las fallas o las falencias que en este momento se han considerado como agravio al derecho de defensa. Ha sido totalmente consistente el planteamiento y nosotros consideramos que por esas razones debe declararse improcedente la presente acción de amparo. Muchas gracias. Gracias, abogado Montes Mendoza. Queda en uso de la palabra la señora Rico Pierre. Buenos días, señoras honorables, señoras magistradas y señores magistrados. Solamente quiero respetuosamente solicitar a ustedes no permitir que ante la ley del hombre y la ley de Dios, mis derechos que la Constitución me permiten tener, como es el derecho irrenunciable que tengo a mi derecho ya adquirido.
y asimismo me protege como persona de la tercera edad, con 65 años, que esto me ha traído pues muchos decrementos en mi vida. Pues tengo a cargo a mi señora madre de 90 años y únicamente ruego a ustedes que ante la ley de Dios y del hombre, que es mi constitución, me ampare. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rico Perry. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio del agente fiscal, abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, señor secretario y señores abogados que me han antecedido en la palabra. Solicito la venia del señor presidente para dar lectura a la parte conducente de uno de los fallos emitidos por esta honorable Corte de Constitucionalidad. Al lugar, abogada, puede hacerlo. Muchas gracias. Esta honorable Corte, en el expediente 2744-2009 y la sentencia del 1 de octubre del 2009, ha indicado que existe abundante jurisprudencia que sostiene que cuando el estado de indefensión reclamado es consecuencia de una defensa desacertada u omisa, dicha denuncia parece irrelevante al tribunal, haciendo eco en el hecho que las causas de indefensión denunciadas como agraviantes fueron provocadas por el propio denunciante, lo que no implica agravio alguno reparable por este medio de amparo. Así también esta honorable Corte en el expediente 864-2016, en sentencia reciente el 26 de septiembre del 2016, ha indicado que no procede la acción de amparo cuando la resolución que se estima impugnada está debidamente motivada, fundamentada y que no es motivo de irreflexión, máxime cuando ha sido emitida una desestimación por parte de la Corte Suprema de Justicia, siendo debidamente acorde a derecho. Así también en el expediente 1441-2006, en sentencia del 11 de octubre del 2006, se ha indicado que no procede la acción de amparo cuando se ha hecho aplicación a las normas atinentes al caso en particular. Esta doctrina sustentada por este honorable tribunal es perfectamente aplicable al caso concreto, atendiendo que el acto reclamado, resolución de fecha 10 de marzo del 2017, emitida por la Corte Suprema de Justicia Cámara Civil, en la cual desestima un recurso de casación por motivo de fondo, se encuentra acorde a derecho, toda vez que cuando se emite dicho acto reclamado, la Corte Suprema de Justicia fue enfática en indicar que el recurso de casación es un recurso eminentemente técnico y desestima dicho recurso, indicando primeramente que los agravios se hicieron en forma genérica, que no se hizo una motivación suficiente de conformidad con el artículo 621 del Código Procesal Civil. Además, se indica que complementariamente no se hizo en una forma complementaria y técnica cada uno de los agravios denunciados y que dicha deficiencia, le dice la Corte Suprema de Justicia al postulante, que dicha deficiencia no puede ser subsanada de oficio por esta Cámara, pues el recurso de casación ha de ser interpuesto conforme a derecho y de conformidad con la ley adjetiva civil. En tal sentido, honorables magistrados, se advierte que no existe agravio alguno en cuanto a la emisión del acto impugnado mediante la presente acción de amparo, toda vez que el acto reclamado se encuentra enmarcado dentro de lo que se regula en los artículos 621, 628, 630 del Código Procesal Civil y Mercantil y 203 de la Constitución Política de la República. En consecuencia, esta Fiscalía estima que la acción de amparo interpuesta por el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil contra la Corte Suprema de Justicia Cámara Civil sea denegada. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Esteban López de Escobar. Se clausura la presente audiencia. Buen día.